Ustedes no miren el reloj, porque tal vez nos hemos pasado, pero vamos a comenzar. Yo estaba disfrutando del pasaje de Isaías 55, cuando el Señor usa a su siervo, el profeta Isaías, y invita al pueblo. Volvamos de nuevo a eso porque eso nos ayudará. Isaías 55, versículo 2. A mediados del versículo dice: «Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David». Hermano, yo me gozaba enormemente porque también se leyó 1 Corintios 13 y habla acerca del amor. Y me acordaba del apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, y el Señor le dio un mensaje también precioso que él escribe. Y él estaba allí desterrado y decía muy claramente en aquella invitación del Señor a oírle también a él. Dice allí en Apocalipsis capítulo 1, permitidme Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y yo me paré aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos por la solemnidad de tu palabra, y que conviene cuando venimos delante de tu bendita presencia, pidiendo que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones a tu palabra. Bendícela y que podamos salir deleitados de haber estado contigo, llenados de tu grosura y de tu benevolencia. Recibe nuestra petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos hemos propuesto a partir de hoy estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo quiero quizás abusar también de unos minutos más, no leer el capítulo 1, que será, si Dios lo quiere, el próximo domingo, sino leer en el capítulo 10. Así que nos vamos al capítulo 10, pero que hace muy bien. La sola lectura ya nos hace mucho bien. Hechos, capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio, aquel centurión romano, dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor,
junto al mar, y cuando llegue, Él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, qué bendición. Solo la lectura de este pasaje, como de toda la palabra de Dios, nos hace bien, mucho bien. Y cuando nos proponemos estudiar este libro de los Hechos, pienso, hermanos, que vamos a necesitar la asistencia, la dirección, la guía del Espíritu para que sea Él, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que nos hable. Tal como Cornelio abrió su corazón, mandó buscar a Simón Pedro allí y le dice: ahora estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha dicho. Yo creo que esto es importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que ha inspirado la palabra, y es el Espíritu Santo el que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y es el que va a guiarnos, y es el que va a indicarnos, ¿verdad?, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y como el apóstol Pedro, cuando escribe en aquella primera carta, dice: la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, no caduca. La palabra de Dios vive para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Y sigue diciendo Pedro: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué bien es esto? Si los ángeles quieren mirar estas cosas, nosotros somos bienaventurados también para hacer lo mismo. Y nuestro deseo es que tengamos un estudio ameno, un estudio sencillo, pero a la vez profundo, pero tremendamente práctico, donde el Espíritu Santo nos haga entender y también encajar en nuestra propia vida, en nuestra propia circunstancia, las lecciones que se nos presenta, ¿verdad?, en este libro histórico, un libro bíblico, un libro inspirado por el Señor, y que podemos aplicar a las situaciones, a las circunstancias nuestras, de cada uno, en pleno siglo XXI. Hermanos, este es el mensaje, habíamos leído aquí, este es el mensaje del Evangelio de la paz. Este es el Evangelio
de la gracia del Señor. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo también, cuando relata su conversión, lo indica. Vamos a leerlo. Vamos a ocupar un poquito de la Escritura, que nos hace bien más que mis palabras. En este mismo libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 17, está hablando y relatando su conversión Pablo. Vamos a leer desde el versículo 15, y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, no hay mensaje mejor, más hermoso que este. ¿Por qué? Porque nos habla del amor supremo del Señor. Nos habla de todo lo que vamos a recibir por solamente creer en el Señor, para que reciban por la fe que es en mí, por la fe que es en Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Perdón de pecados. Hermanos, no sabemos lo que esto significa si no estamos cargados con la culpabilidad que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Es una mochila muy fuerte. Una mochila muy cargada, que no solamente a veces los demás pueden recordarnos lo que hicimos, lo que dijimos, sino que es el propio Satanás el que te dice: tú hiciste esto, tú dijiste esto, tú hablaste de esta manera, y te carga, y es un peso enorme. Y aún uno mismo recordando esas cosas. El perdón de pecados es que el Señor te libra, te perdona, te libera, te lo quita esa carga para sentirte ligero como una pluma. Hermanos, el sentimiento de culpa es algo tremendo y el Señor dice claramente: para callar las bocas de los demás, para callar la boca de Satanás, mi vida di por él. Mi vida di por él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De tal manera que podemos, hermanos, estar gozosos. Dice: perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué futuro! ¡Qué paz! ¡Qué proyecto de parte del Señor! Bueno, es un mensaje que, por supuesto, ya digo, lleva implícito el amor del Señor. El amor del Señor para este mundo es la salvación en Cristo. Permitidme que en esta introducción lo diga. Un mensaje que invita al arrepentimiento, porque cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo y comienza su ministerio, y aún antes Juan el Bautista dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este camino de arrepentimiento que invita a Dios para que, poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, haya esta liberación, este perdón de pecados y esta herencia entre los santificados. ¡Qué proyecto más hermoso! Ahora, al leer el libro de los Hechos contemplamos también la fuerza, el empuje, el entusiasmo de la Iglesia con ese mensaje vigoroso, con ese mensaje de frescura, pero a la vez lleno de fuego que viene de parte de Dios, que impregnaba no solo al que predicaba el Evangelio, sino que cada creyente que creía llevaba también en su vida, en sus palabras, en sus hechos, este mismo
mensaje en su andar de cada día. Y esto era palpable. Esto era notorio para la gente que estaba alrededor, para los amigos, para la familia, para todos. Era notorio. Y hermanos, solo pasaron de este entusiasmo, de esta unanimidad, de esta armonía, de este fuego, de este mensaje vigoroso, de este andar fuerte y pujante. Pasaron solo unos años cuando leemos las cartas del Señor a las iglesias allí en Apocalipsis. Y tengo que decir esto en la introducción, de hecho, porque hemos de contemplar un deterioro sensible de este amor, de este empuje, de este vigor, de esta armonía, de esta unanimidad. Y vemos que ese fervor, ese amor, ese compromiso vivencial que era tan notorio, tan visible, que a los creyentes les llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué? Y que encontramos aquí en el libro de los Hechos, en Antioquía, le llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban en su vida la vida de Cristo. Hermanos, la vida de la sublime persona del Señor Jesucristo, que es Señor de todos. Y Pablo podía escribir a los filipenses con esta misma frase: para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1. Y si Él no vive en nosotros y nosotros en Él, entonces no es posible, hermanos, reflejar la sublimidad de la persona del Señor. No es posible. Será una cuestión religiosa, pero no vivencial de un cristianismo pujante. Bueno, eso es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, citando las cartas que el Señor envía a las iglesias que se mencionan allí en Apocalipsis, a la primera de ellas. ¿Se acuerdan? La iglesia en Éfeso, una iglesia que trabajaba arduamente, una iglesia que era un modelo de iglesia. Y el Señor tiene que decirle: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajaba, había arduamente, pero Cristo no era la prioridad. Cristo no era el alfa y la omega, principio y fin. Cristo no era lo esencial en sus vidas, era la obra del Señor. Y muchas veces, hermanos, la obra que hacemos para el Señor se convierte más importante que el Señor mismo. Y el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O tal vez nos pueda pasar lo que le dice a la última de las iglesias en la Odisea. ¿Y qué es lo que le dice a la Odisea? Pues no le dice poco, le dice un montón de cosas, pero el Señor está fuera de la iglesia. Y allí hace una invitación: he aquí estoy a la puerta y llamo. A la iglesia de la Odisea, a la puerta de cada corazón. Estoy a tu puerta, estoy a tu corazón y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Es esto lo que el Señor quiere? Ahora, ¿qué hacía la iglesia que se nos narra en el libro de los Hechos? Haremos bien en leer y releer el libro de los Hechos cuantas veces queramos. Un hermano decía, para aprovechar bien los estudios que vamos a hacer cada semana, no sé si será mucho para ustedes, pero él decía: si no lo leen 40 veces no lo aprovecharán. ¿40 veces el libro? Bueno, había algún valiente que en la reunión le dijo: yo los he leído. Bueno, hermanos, leamos y releamos. ¿Pero por qué? Porque ¿qué hacía la iglesia que se nos narra en el libro de los Hechos? Pues mire, tenían predicación del Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio.
Ellos predicaban la fe, creer en el Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento. Ellos crecían, ellos vivían en comunión, en unanimidad, en armonía, creciendo, en una esperanza gozosa, saludándose, Maranata, el Señor viene. Esto es lo que leemos en el libro de los Hechos. Ahora Juan describe las cosas por su nombre. El apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, vamos a leerlo porque nos hace bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Primera de Juan 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la pregunta que cada uno tiene que hacerse, sea creyente o no creyente, ¿tengo yo al Hijo de Dios? ¿He creído en Él? ¿Tengo la vida eterna? Hermanos, y esto se nos ha de focalizar, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que luego después notarse. Y notarse, hermanos, podemos notarlo nosotros, que Él está en nosotros, pero los que más lo notan son los que están a nuestro lado. Son los que nos ven, son los que nos observan. Y por eso los creyentes allí en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos, porque se parecían a Cristo. Y cuando Lucas escribe este libro histórico, él dice que las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No es solamente lo que hablamos, lo que enseñamos, sino lo que vivimos. Eso es importante porque el ejemplo lo ha puesto siempre el Señor. Así que hay un verso con el que quiero también, un versículo, es algo que se repite en cada una de las 7 cartas al Apocalipsis. En cada carta se repite esto, en cada mensaje a cada iglesia. Dice, he aquí muy claramente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno. ¿Quién lo dice? Es el Espíritu Santo. Y vamos a estar atentos, hermanos, a la acción, vamos a estar atentos a la voz de la persona del Espíritu Santo. Y en este estudio del libro de los Hechos, nos vamos a fijar atentamente en que el Espíritu Santo está empeñado en hacer que cada uno de nosotros se parezca al Hijo de Dios. Él está empeñado en hacer esta labor en cada uno de nosotros de justificación, de santificación, para glorificar al Hijo de Dios en nosotros. Y recordemos que el Señor en el aposento alto, cuando está antes de ir a la cruz, el Señor allí lo anuncia a los apóstoles. Es bueno que leamos Juan capítulo 16. Para mi memoria ya va fallando, estoy un poco ya más corto en cuanto a memoria, pero es bueno venir a la palabra. Juan capítulo 16, versículo 7. Allí en el aposento alto dice, pero yo os digo la verdad. ¿Qué verdad? Dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuese, el Consolador no vendría. ¿A quién?
a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 14. Él, hablando del Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, es importante esto. Así que vamos a tener que incidir en esto una y otra vez, aunque nos damos cuenta del peligro que supone dar demasiada importancia a cualquiera de las personas de la divinidad. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Pero es bueno que prestemos atención a esto. ¿Por qué? Cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, y vamos a hacerlo muy estrechamente en el libro de los Hechos, hay dos opciones. O nos acercamos al fuego y nos quema, o nos acercamos al frío y nos congela. ¿Entienden? Entonces vamos a estar atentos a ver qué nos dice la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos han hecho énfasis en la persona del Espíritu Santo y no hay otra cosa. Y después hay otro peligro en no hablar nada acerca de la persona del Espíritu. Pero el Señor ya lo decía en el aposento alto. Os conviene que yo me vaya para que Él venga, y yo os lo enviaré, y Él tomará de lo mío y os hará saber. Hermanos, iremos avanzando en esto, porque ya lo decía el evangelista Lucas, cuando allí en el capítulo 24, vamos a leerlo, ese versículo es importante también. Lucas 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor Jesucristo a los discípulos para ahora atender a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Lucas hace esta observación. La promesa ¿de quién? De mi Padre. Y cuando leemos allí, en Hechos capítulo 1, versículo 4, vuelve a decir lo mismo Lucas al excelentísimo Teófilo, a quien va dirigido el libro tanto del Evangelio como de los Hechos. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué bien esto, nos ayuda. Y hay esa coordinación que marca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque indica que Dios ha hablado siempre, como nos recuerda la carta a los hebreos. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. Y ahora el Hijo dice, os conviene que yo me vaya y os enviaré al Consolador. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Pentecostés, que se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, marca el inicio, el comienzo de una obra en el poder del Espíritu, es la presencia y el testimonio de la Iglesia en un mundo. ¿Cómo está el mundo? Necesitado. Un mundo convulso, un mundo que está confundido, un mundo que está alienado, un mundo que está lejos de Dios y que no quiere saber nada de Dios. Pero Dios sigue amando a este mundo. Y por eso el mensaje de la Iglesia tiene que ser con este poder, con este fuego que viene de parte del Señor. Así que Dios siempre ha hablado y va a seguir hablando para llenarnos de bendición,
Hay un texto que me gustaría que también mirásemos, que ya en su momento estudiaremos al hermano que le toque de los colaboradores en el ministerio, en Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado o haberle levantado de los muertos. Hermanos, es importante porque una y otra vez se nos dice que el Señor se presenta vivo. Y el Espíritu Santo tiene que presentar en la vida de la iglesia, en la vida de cada hermano, cada hermana, esta vivencia. Se presentó vivo como testimonio. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe, ¿qué es? Vana. En vano es que hayamos venido esta mañana aquí. Como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Cristo resucitó, primicia de los que durmieron. Y en Él también hemos sido y somos resucitados. Hermanos, dice en el capítulo 14 también del libro de los Hechos, otro mensaje del apóstol Pablo, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Varones, hermanos, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos. Este es el anuncio de la Iglesia. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos, hermanos, este es un versículo para subrayar, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría, no los bolsillos, no los estómagos, sino nuestros corazones. Qué precioso mensaje que viene a nuestros corazones. Así que, hermanos, en el versículo que hemos leído antes, el Espíritu Santo va a convencer y convence a este mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y la Iglesia va a ser lo mismo, porque el mensaje es el mismo. Y es un mensaje para que la gente crea. Dice, de pecado, por cuanto no cree en mí. De justicia, por no aceptar el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y además de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, es juzgado. Esto tiene que ver, hermanos, en principio con cada persona. Cada persona. Porque cada persona está muerta. Y entonces viene el mensaje de recuerdo, el mensaje de convicción a esa persona de pecado, de justicia, de juicio en el Señor. Pero recibe el mensaje del Evangelio para que crea y manda a todos los hombres. Esa es la obra del Espíritu, de recordar y de convencer. Ahora, quisiera terminar porque el tiempo ha avanzado y ustedes a lo mejor ya se pueden despistar, pero hay una diapositiva como una especie de resumen de todo lo que hemos ido viniendo a decir en esta mañana. Hay una primera diapositiva, si ustedes ven ahí. El Evangelio en la práctica de cada día. Hermanos, no es cada domingo, no es cada miércoles, no es cada día de reunión, es cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es una religión, es una vida.
La vida de Jesús en cada hermano, en cada hermana. Y esta es la Iglesia, presentando al mundo el mensaje del Evangelio. Y luego después, ¿qué es? Ya no somos muertos en delitos y pecados. Él nos ha rescatado de la cantera del mundo para ser piedras, no piedras muertas, no hermanos y hermanas que vamos a calentar las sillas, sino piedras vivas en el edificio de Dios, un edificio que Él solo ve. Hay una segunda diapositiva que nos va a ayudar. Bueno, el libro de los Hechos. Yo no he querido darles a ustedes, no porque no les interese, en cuanto a datos de fechas, quién lo escribió, quién lo escribió, por qué le llamamos Hechos de los Apóstoles, por qué le llamamos a algunos solamente Hechos. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso nos va a distraer. Libro de los Hechos, donde el Señor sigue hablando, el Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu, anunciando a todo hombre. Y es un nexo importante, una conexión importante el libro de los Hechos. ¿Qué hubiese pasado si el libro de los Hechos no hubiese sido inspirado por Dios y dado a la Iglesia y a este mundo? Pues nos encontraríamos con un montón de cartas en las que se mencionan, pues Corinto, toda esta cosa, sin ninguna conexión. Pero esto es de parte del Señor también, un nexo importante, porque cómo concluye, cómo termina cada uno de los evangelios. En el Evangelio de Mateo habla al final del capítulo 28, habla de la resurrección del Señor. Es cierto que los demás evangelios también, pero se destaca enormemente la resurrección del Señor. En el Evangelio de Marcos, la ascensión del Señor. Luego después, en el Evangelio de Lucas, que lo hemos leído, Lucas 24, 49, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y luego después, hemos leído también en Juan capítulo 16, otra vez se repite la promesa de mi Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu, os conviene que yo me vaya. Así que los 4 evangelios no solamente relatan la resurrección del Señor, la ascensión del Señor, Él vive y ahora entronizado, la promesa del Espíritu Santo para venir a morar y vivir de manera permanente en cada creyente, en cada persona que cree en el Señor. Pero en cada uno de los evangelios también está el encargo misionero. ¿Cuál es el encargo misionero? Ir por todo el mundo, ustedes lo saben, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanas y hermanos, esto no es eso. Así que ahí termina. Pero hay una flecha ahí. ¿Esa flecha qué significa? Bueno, esa flecha nos muestra la conexión con cada una de las epístolas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, solo el capítulo 1, allí se nos narra, ni más ni menos, hermanos, los primeros, sobre todo en los primeros 11 versículos, explica el desarrollo de todo el libro de los Hechos, como una especie de introducción también de los primeros 11, y habla del Señor Jesucristo vivo, que continúa su actividad, del Señor Jesucristo ascendido a los cielos, del Señor Jesucristo glorificado, del Señor Jesucristo que va a volver. Y está allí, en los primeros 11 versículos del capítulo 1 que escribe Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de una manera magistral. Así que nos muestra al Señor escogiendo a los apóstoles que Él quiso para entonces dar testimonio. Veremos al Espíritu Santo, la fuente de poder, en el capítulo 2, y el vasto programa que se va a ensanchar. Es la Iglesia desde su comienzo, desde su génesis,
su andadura, su crecimiento, su expansión, llegando concretamente a todos los lugares de aquel contorno, de tal manera de que ahora nos conecta el libro de los Hechos, un nexo importante, nos conecta pues con la carta a los romanos. Sabemos cómo nació cómo llegó la obra allí, en Corinto, en Filipos, en Colosa, en Tesalónica. Es hermoso. Y esto está en el libro de los Hechos, como un puente entre digamos, los evangelios y las cartas del Señor. Ahora, una tercera, y ya termino. Una tercera diapositiva, si es posible. Bueno, es el plan de Dios. Hermoso plan. Y este plan está en estos 28 capítulos que tiene el libro. Hay un versículo clave. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vean qué dice el Señor en ese versículo 8. De parte el Señor usa allí su palabra antes de ascender, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos el versículo clave, ahí está condensado todo. Me seréis testigos en Jerusalén. Y abarca, no vamos a entrar en los detalles y en los matices y todas las cosas que hay, pero en Jerusalén, capítulos del 1 al 7, y hay un predominio donde está el apóstol Pedro y Juan, pues haciendo la obra del Señor. Luego después, capítulo 8 al 12, Judea, Samaria. Y luego llegamos al capítulo 13. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 está la conversión de Saulo de Tarso. Es el que el Señor escogió. Y en el capítulo 13 ya le llama al ministerio junto con Bernabé para llevar el mensaje a los gentiles. Así que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Oh, hermanos, ha llegado hasta nosotros? Sí, hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿por qué, y ya lo digo finalmente, por qué llegamos al capítulo 28 del libro de los Hechos y parece que queda ahí inconcluso? Alguien ha dicho, y creo que con razón, que el libro de los Hechos se está escribiendo también desde el cielo. Y cada hermano, cada hermana y la Iglesia, en el poder del Espíritu, lo está escribiendo para que otros vengan al arrepentimiento y sean salvos y para la gloria de su nombre. Que así sea.